Chinfield es un laboratorio argentino que el año que viene va a cumplir 60 años de historia. Ya tiene 60 años, es un laboratorio que genera productos farmacológicos para todas las especies animales. Tiene líneas para grandes animales, tiene líneas para animales de compañía, y hay hasta algunos productos que se pueden utilizar en animales silvestres. Pero el corazón de Chinfield es la línea equina. O sea, el corazón, por lo que se destaca el laboratorio es por la gran variedad de productos para equinos que tiene. Y bueno, un poco esa fue la idea de Luis y tuya, Doc, de juntarnos esta noche a hablar de algunos productos. Sí. Ustedes, por ejemplo, en Venezuela, yo estoy súper agradecido con Medivet de que haya traído de Chinfield productos que son específicos para el abdomen agudo, como el Antilis, como el Gacin. Aunque aquí me dijeron que íbamos a hablar más del Gacin, yo quiero tomarme el atrevimiento a ver si podemos también hablar del Antilis, porque acá en Venezuela, el sorbitol, hay uno que otro que podríamos encontrarlo, pero el Antilis no existe uno comparado. Entonces me encantaría que desglosáramos la importancia de ese producto a la hora del control de dolor en musculatura lisa, por supuesto. Perfecto, Doc. Cuando hablamos con Luis y bueno, con Leandro, que por ahí nos debe estar acompañando desde Chile, un poco la idea era hablar del Gacin, que tú mencionaste, luego hablar un poco de anartrítico y luego hablar de Aminosuc, que alguien ya dijo ahí de hablar de Aminosuc. Y me gustó mucho este trío de productos porque toma como distintos aspectos de lo que se relaciona al quehacer de los caballos y demás. Y entonces, si hablamos de Gacin, como tú dijiste, hablamos de abdomen agudo. Cuando hablemos de anartrítico, vamos a hablar de problemas traumatológicos. Y cuando hablemos de Aminosuc, vamos a hablar de suplementos nutricionales. Entonces, con ese triángulo, estamos hablando de cuestiones que son del día a día del caballo. Siempre va a haber algún caballo con abdomen agudo, cólico, siempre va a haber algún caballo que tenga algún tipo de claudicación, que esté manco, que esté rengo, y obviamente siempre tenemos que estar atentos con la parte nutricional de nuestro gran compañero. Entonces por eso me gustó este trío. Y ahora, yendo específicamente a lo que tiene que ver con abdomen agudo, estos dos productos que tú mencionaste, el Gacin y el Antilis, voy a arrancar por el Gacin, porque generalmente nosotros tenemos una lógica de tratamiento y siempre el tratamiento de abdomen agudo lo iniciamos con el Gacin. Porque ya he visto algunas de tus publicaciones, Doc, y hablaste del diagnóstico del abdomen agudo y demás, del cólico. Obviamente es multifactorial, ¿sí? Pues básicamente es una expresión de dolor y ese dolor puede tener muchos orígenes. Pero cuando hablamos de cómo comenzar a diagnosticar y demás, obviamente siempre el diagnóstico tiene que ser realizado por el profesional veterinario, pero muchas veces tú no puedes estar en todas las caballerizas o en todas las fincas y demás. Entonces el Gacin de ahí es como que se transforma en un producto seguro, ¿sí? Obviamente siempre bajo la prescripción del médico veterinario y del contacto con el veterinario, pero es un producto seguro para iniciar en paralelo el camino diagnóstico y el camino terapéutico del abdomen agudo, del cólico. ¿Por qué digo iniciar en paralelo? Porque cuando uno tiene que empezar a tratar un cólico, obviamente tiene que conocer la causa. Y obviamente si el veterinario está a distancia o si por ahí el cuadro no es de lo más llamativo y demás, nosotros lo que podemos hacer o lo que generamos con el Gacin es una herramienta en la cual a través del tratamiento puedo arribar a un primer paso diagnóstico del cólico. Entonces es un producto que uno lo tiene en la finca, lo tiene en la caballeriza y cuando ve el animal que empieza a tener algún tipo de molestia y demás, y por ahí lo llama usted, Doc, y le dice, mira, mi caballo lo veo raro, para mí ya está arrancando un cólico y demás, para ir ganando tiempo puede utilizar el Gacin. Que el Gacin es sorbitol, ¿sí? El sorbitol es un azúcar y este producto tiene una gran particularidad comparado con el resto de los productos de nuestra línea, que se da por vía endovenosa
se dan un gran volumen, son 100 mililitros para un caballo de aproximadamente 500 kilos, es decir, un frasco, y se tiene que dar rápido. Y ahí la novedad o la diferencia de este producto con el resto de los productos que van por la vía intravenosa. Se tiene que dar bien rápido. Como bolo, completo. Se tiene que dar bien rápido. Entonces generalmente nosotros lo que recomendamos es tener 2 jeringas de 50 cc, de 50 mililitros, jeringas grandes, precargadas, cosa que una vez que ya comiencen a dar el producto, lo den bien rápido y en bolo. Ok, doctor. ¿Por qué debe ser en bolo, doc? Bien, ¿por qué debe ser en bolo? Porque sucede lo siguiente, con el bolo yo lo que genero es que el sorbitol pase rápidamente a nivel hepático y del hígado ese sorbitol sea volcado a través de la secreción biliar a nivel del intestino. Entonces yo lo que voy a buscar es una rápida llegada del sorbitol vía hepática al intestino, y el sorbitol, cuando llega al intestino, aplasta el gas que se genera en algunos cólicos en los caballos. Entonces, si ese caballo tenía o estaba cursando con un timpanismo, es decir, que tenía mucha burbuja, mucho gas a nivel intestinal, el sorbitol lo aplasta y ayuda a la eliminación de ese gas. Entonces, en una terapia donde yo coloco el Gacit y comienzo a caminar al animal, que es algo habitual que se suele hacer en los caballos con cólico, yo empiezo a facilitar la eliminación del gas que se pueda estar acumulando en ese caballo. Y la resolución por parte del Gacin es muy alta. Sí. Ahora, si no tengo respuesta por parte del Gacin, ya yo como propietario del caballo, como dueño del caballo, le digo al doc, mira que ya le di una dosis de Gacin y no responde. O sea, no eliminó gas, no está mejor y demás. Entonces ya el doc dice, bueno, seguramente no sea un cólico gaseoso. Entonces ahí él va a tener que comenzar el camino diagnóstico para ver cómo sigue con el tratamiento. Entonces, es el producto de indicación para comenzar cualquier tratamiento de cólico. Buenísimo. Esa sería la clave de Gacin. Buenísimo. Doc, otra pregunta. ¿En qué otro caso de manera de emergencia se podría usar el Gacin? Ya teniendo esa forma de actuar. ¿Es netamente abdomen agudo? ¿O hay algún otro uso? Básicamente es abdomen agudo. Después, si hablamos de otras cuestiones en las que hay acúmulo de gas, como puede ser, por ejemplo, ya es por ahí un poco más específico, pero si estamos hablando de un caballo que, por ejemplo, estuvo mucho tiempo echado, que obviamente empieza a tener timpanismo y demás por no moverse, que siempre los animales en decúbito son un problema, puede llegar a facilitar la eliminación de gas, así como en cualquier procedimiento quirúrgico en el cual uno esté manipulando el intestino y se afecte la motilidad, va a ayudar a la eliminación de gas. Doc, mira, nosotros la mayoría de las veces, precisamente porque es unidosis, la ampolla son 100 ml la dosis, nosotros ponemos el macrogotero, ponemos una aguja para que pueda bajar y lo vamos bajando a manera de infusión continua a chorro completo. ¿Puede hacerse así o considera que sea mucho más efectivo con las 2 jeringas? Yo creo que con las 2 jeringas uno genera un bolo verdadero. Ok, fíjate ya. Porque si no, con el frasco a chorro, uno genera un flujo continuo. No, Doc, desde hoy cambió el protocolo y empiezo a... Qué bueno es. Qué buena esa información. No escucho. Esa es la indicación clásica de Gacin. Buenísimo. Buenísimo. Doc. Sí, lo que uno puede generar, supongamos, uno puede sumar, si que después este producto se puede repetir 2 o 3 veces en el día, sin ningún problema, uno lo puede repetir. Probablemente la segunda dosis, uno lo que podría hacer es lo que haces tú, Doc. Directamente colocas el producto
Entonces ya tienes una infusión continua de sorbitol luego del bolo. Ok. Pero primero genera un bolo. Sí, esa era otra pregunta súper importante. ¿Cuánto más lo podría repetir siendo seguro el uso de sorbitol, la manera de bolo? Pues porque fíjense que por ponerte un ejemplo, un cólico por sobrecarga de hidrato de carbono que genera demasiados gases, estoy seguro que va a necesitar repetir la dosis. ¿Hasta cuánto sería el máximo que se puede utilizar de sorbitol y que siga siendo seguro para el caballo? Tres veces en el día lo puedes repetir sin ningún problema. Es decir, cada 6 u 8 horas lo puedes repetir. Bueno, fíjate que no es por la publicidad, pero yo nunca he necesitado repetirlo. Cuando lo uso, nunca he necesitado repetirlo. Yo hago una combinación, yo hago una combinación de Gacin, obviamente cuando tenemos diagnóstico, con el Antilis, y yo creo que no existe. No hay nada más fulminante para un cólico ya diagnosticado que sea de tipo de resolución médica y no quirúrgica que esa combinación de Gacin con Antilis. Por eso es que cuando Luis me dice los productos, yo tomé el atrevimiento y le dije a mi comunidad que iba a aprovechar que te teníamos acá, que eres el que maneja bien la parte de farmacocinética y dinámica de todos estos productos, para que nos dijera por qué es tan bueno la combinación con el Antilis y de qué manera funciona y en qué célula funciona, porque es simplemente impresionante el efecto que tiene cuando se usa cuando tienes un diagnóstico donde pueda ser usado. Claro, porque nosotros siempre lo que se puede utilizar los dos de forma conjunta. Nosotros lo que decimos, como vos bien mencionabas recién, yo indico el Gacin y el Antilis luego de haber hecho el diagnóstico de resolución médica. Entonces, si yo sé que el cólico de resolución médica, bárbaro, uso los dos en conjunto. Cuando por ahí está el tratamiento más librado al propietario, porque repetimos, muchas veces no hay un veterinario cerca y no puede acudir, siempre primero el Gacin para ayudar al colega a saber si realmente es un cólico gaseoso o no, y en segundo lugar el Antilis. ¿Sí? Siempre es primero Gacin, segundo Antilis, a menos que haya un tratamiento instaurado por un médico veterinario que bajo su criterio, como tú mencionaste, lo puedes aplicar a ambos en forma conjunta. Lo que sucede con el Antilis es que ataca el cólico desde otro lado. Es decir, es como que está trabajando sobre otro tipo de cólico. Es el cólico que se genera justamente por el dolor debido a una contractura en la musculatura abdominal o muchas veces que puede suceder por algún desequilibrio en el músculo liso intestinal. Entonces ahí tú tienes la acción de la papaverina, la acción de que obviamente es el miorrelajante, luego tienes la dipirona y la iosina, que justamente dipirona y iosina, además de regular la musculatura y generar relajación, generan analgesia. Entonces por eso ahí también uno ve la respuesta al dolor. Sí, impresionante. Esa también la manejan como unidosis, ¿verdad? Los 10 ml. Porque yo nunca, ¿por qué perdí el...? Ok. Doc, el uso de estos productos, bueno, no sé si quieres aportar algo más del Gacin o alguien puede empezar a hacer preguntas. Lo que pasa es que a mí me da risa porque yo quería era escuchar el contenido de, como venía hablando desde ayer, del que verdaderamente sabe, porque increíblemente esta es la información que yo les he dado a mi comunidad. Justamente esa, porque la forma de yo, cuando voy a preparar a una caballeriza, a un establo, sobre lo que deben tener, hablo precisamente de eso. Mira, la primera línea de acción a la hora de un cólico va a ser este producto. Y le digo, y tienen que tener este, porque si este no hace efecto, créanme que el otro lo va a complementar. Y me ha ido extremadamente bien. Tanto así que cuando tengo diagnóstico y, por ejemplo, me hace falta un Flunixin Meglumine, sin ningún problema he utilizado el Antilis a manera de analgesia, y la respuesta es casi que inmediata, es extremadamente bueno. Claro, porque la verdad que la dipirona, el metamizol, tiene un poder analgésico que es excelente. Sí, bastante bueno. Doc, otra cosa, hablando del Antilis, ¿cuánto sería lo máximo permitido en un caso de abdomen de resolución médica?
Y entraría dentro de la misma categoría del Gasint. O sea, uno lo puede volver a repetir en el transcurso del día, pero generalmente, como tú mencionabas recién, que me vas spoileando, si no resolvió con la primera dosis, el problema no va por ahí. O sea, hay otra cuestión que no lo va a resolver el producto. Generalmente, cuando sí pueden ser resueltos de forma médica, con una sola dosis ya es más que suficiente, pero se puede volver a repetir a las 8 horas. Doc, voy a acotar algo aquí para los estudiantes, porque de los que están aquí conectados, la mayoría son estudiantes. Muchachos, recuérdense que nosotros vamos a definir si es quirúrgico o es médico por los parámetros que vamos a tomar en el momento, ¿de acuerdo? Por el contenido de líquido enterogástrico, por la frecuencia cardíaca, por el color de la mucosa, por la respuesta al dolor, por la palpación principalmente. Ya el veterinario, teniendo esa signología clínica, puede determinar si es de resolución médica o resolución quirúrgica. Cuando uno ya lo agrupa en resolución médica, es donde nos podemos empezar a usar estos productos. Si es de resolución quirúrgica, doctor, no sé si me puedes corregir, pero si es de resolución quirúrgica, no es que estarían contraindicados, es que simplemente no vas a tener la respuesta que estás buscando. Por lo tanto, vas a enmascarar el cuadro y simplemente vas a perder el producto. No sé qué opinas tú de eso, doctor. Claro, ese es el gran problema de no tener una buena comunicación con el veterinario. Si yo doy un fármaco y no le aviso al veterinario, no soy honesto con el tratamiento que hice, el veterinario no va a arribar a un buen diagnóstico por lo que decía recién el doc. O sea, va a estar enmascarando los cuadros. Sí, con el antilis es importante ocultar el animal. Entonces, si uno oculta el animal y no hay prácticamente motilidad, es decir, hay un hilio paralítico, el antilis no está indicado en esas situaciones porque relaja aún más. Exacto. ¿Sí? Entonces, por eso siempre es importante ocultar. Buenísimo. Hay una pregunta por TikTok de compañero Gerardo, que él pregunta si podemos usar Gasint en otras especies. Buenísimo. A ver. El Gasint, la única indicación que tiene es en equinos. ¿Sí? Desde el punto de vista del soporte técnico y demás, podemos hablar de su uso en equinos, y es donde tenemos los estudios y demás. Okay. Hay colegas en distintos países de aquí de la región que lo han utilizado en bovinos con buenos resultados, pero nosotros no podemos soportar con evidencia ese tipo de utilización. Entendido. Qué bueno, qué bueno. Doc, otra cosa. ¿Te han reportado en algún momento algún tipo de intoxicación por sobredosis? Porque nosotros estamos basándonos en animal de 500 kilos, pero resulta que este live lo está escuchando alguien que tiene un caballito de 250 kilos, de 300 kilos, y decidió aplicar el bolo completo. ¿Hay algún historial de alguna sobredosificación? ¿Qué se debe hacer? ¿Cuál sería el cuadro clínico tanto de este como del antilis? Reportes no tenemos de intoxicación ni con el antilis ni con el Gasint. En el caso del antilis, generalmente una de las grandes contraindicaciones, como mencionaba anteriormente, es cuando hay un hilio paralítico. Entonces ahí sí la utilización del producto va a agravar el cuadro. Entonces, si agrava el cuadro, obviamente hay que tratar de profundizar en el tratamiento de hilio paralítico, que es bastante complejo. Si hablamos del sorbitol, con respecto al sorbitol, es un azúcar, no tiene prácticamente una contraindicación. Sí, si me excedo de la dosis, probablemente genere un aumento de la diuresis, porque obviamente va a arrastrar agua a nivel renal y eso va a hacer que aumente el volumen minuto urinario. Pero la realidad es que por una sola dosis en exceso no va a haber ninguna descompensación ni nada de eso. Y no sé cuál. Ahí me preguntan si puedo utilizar Cepotro. No sé si será el antilis o el Gasint. No, responda a ambos. Bueno, vamos a hablar de los dos, pues. Si el Gasint o el antilis, ambos, ¿cuál? Se pueden utilizar ambos. Generalmente la mayoría de los fármacos están pensados para animales mayores a 6 meses, ¿sí? Pero obviamente lo que hay que tener en cuenta cuando hablamos del antilis y demás es
ver sobre todo la dosis, si se respeta de la dipirona. Si hablamos de sorbitol, no habría inconveniente con respecto a la zinc. Pero sí hay que ajustar bien la dosis al peso. Ok, buenísimo. No sé, lo que pasa, doctor, que la casuística que más manejo y que más desarrollo yo en redes sociales es abdomen agudo. Entonces, creo que si no pasamos el peldaño, créeme que aquí duramos. Doctor, usted amanece. Doctor, está hablando con alguien que ha hecho un live hasta las 3 de la mañana porque no lo dejan acostarse cuando empiezo a hablar de cólicos. Sí, la gente es adicta a ese tema porque para nadie es un secreto que es la principal causa de muerte a nivel mundial. Entonces, obviamente, el tema merece profundizar. Pero como nosotros sabemos que en Argentina a la gente le gusta descansar, vamos a saltar y vamos a pasar a otro producto que a mí me parece espectacular. Llevo rato explicando el por qué se diferencia de cualquier fenilbutazona. Es por la molécula de ustedes, que es monofenilbutazona. Por lo menos, no quiero hablar de la competencia, pero aquí esa combinación solamente la tiene el anartrítico de Chinfield. Sería bastante bueno que nos contara la experiencia, que nos contara la composición, el uso de el efecto a nivel de cada uno de los componentes, y sobre todo en el deporte de ustedes, que el deporte estrella creo que es polo. ¿Y cómo era que se llamaba el otro? Pato, que aquí le llaman horseball. Horseball. Bueno, ¿cómo lo usa antes, después de la competencia, como preventivo? Porque fíjate, hay estudios, Doc. Tengo dos. Lo que pasa es que no recuerdo cuál sería el link, pero yo sé que lo tengo en el otro teléfono. Que la fenilbutazona a dosis mínima causa un efecto relajante. Y aquí en Venezuela practicamos un deporte llamado toros coleados, no sé si lo has visto, que es de alto contacto. Y incluso usan la fenilbutazona, usan a dosis mínima 2 ml para un animal de 450, 500 kilos. Y lo ayuda como a dormir, a descansar de manera más profunda. No sé si es ese uso también lo tienen ustedes allá en el deporte de ustedes. Me gustaría que desarrolláramos el producto porque previo a este contacto yo estaba hablando en un live y precisamente le dije que nos podía contar eso, pues. Bien, Doc, con respecto a la fenilbutazona y la monofenilbutazona, obviamente es un cambio en la molécula que obviamente afecta a la potencia. Si uno agarra nuestra fenilbutazona, ¿sí? El producto que solamente es fenilbutazona, y lo compara con otros productos con solo fenilbutazona, va a ver que a menores dosis tiene mejores resultados. Yo aquí en Argentina ese uso de la dosis menor, ¿usan menos de 2,2 miligramos, Doc? Sí. ¿Por kilo? Sí. No sé, ¿usan menos que 2,2? No, para el efecto relajante sí, para el efecto analgésico no, utilizamos 2,2. Pero para el relajante usan menos. Sí, mucho menos, mucho. Estamos hablando de que de fenilbutazona se usan apenas 2 ml cuando una dosis analgésica es de 10. Y ellos ven, porque es que creo que todo, yo vi el soporte, pero todo nace de estos venezolanos que practicaron en Texas y veían que después de la competencia le aplicaban, pero esta fenilbutazona vía oral. Entonces aplicaban muy poquitico. Y ellos decían que era por el efecto relajante. Aquí se ha practicado, créeme que yo lo he visto, por eso que te pregunto si allá también le dan esa utilidad. Lo he visto y me puse a investigar y recuerdo que encontré 2 fundamentos donde decían que a baja dosis podría tener este efecto relajante. Quería saber la experiencia de ustedes por allá en Argentina. Sí, en Argentina no lo usamos de esa manera. La verdad que es la primera vez que lo escucho, pero cuidado porque algo de lógica encuentro a ese tipo de estrategia terapéutica, porque si nosotros nos adelantamos al evento clínico, al ver el dolor en el caballo y demás, obviamente que a menores dosis de un antiinflamatorio, yo ya voy a estar teniendo como un efecto profiláctico, si se quiere decir, sí. del dolor. Entonces probablemente vaya en línea con esa lógica, la de dar menos dosis, y obviamente el caballo no manifiesta ningún tipo de inconveniente. Entonces podría ser por ese lado, pero aquí en Argentina yo nunca lo he escuchado, lo puedo llegar a averiguar y demás, y se los puedo compartir.
Pero hablando del anartrítico, el anartrítico ya es un producto que va un poco más allá que la fenilbutasona, porque ya es podríamos decir, una fórmula polifarmacéutica, es decir, tiene varios componentes, porque además de la fenilbutasona, tiene dexametasona, tiene orfenadrina, ¿sí? Y tiene lidocaína. Entonces, ¿qué nos permite o qué ventajas tienen este tipo de formulación con el anartrítico? Tenemos la acción analgésica y a su vez antiinflamatoria de la fenilbutasona, que ya veníamos charlando. Por otro lado, tiene la acción también más potente antiinflamatoria de la dexametasona. Por supuesto. Y a su vez se suman dos componentes. Relajante muscular. La orfenadrina, que es un miorelajante, es decir, que va a generar relajación muscular, y a su vez tiene lidocaína, que tiene propiedades analgésicas, además de las anestésicas locales que ya conocemos. Entonces tengo una fórmula que es antiinflamatoria, analgésica y miorelajante. Sí, brutal. Y lo bueno del anartrítico es que gracias a la combinación de estos productos yo bajo la dosis de los distintos principios activos. Entonces también tengo menos riesgo de efectos colaterales. ¿Sí? Porque obviamente dar una fenilbutasona varios días o una dexametasona varios días no es gratis para el animal. Claro, de hecho creo que está hablando, ¿cómo se llama el doctor de ustedes, el flaco alto? Osvaldo. Estaba hablando con el doctor Osvaldo, que también tiene estudios ¿lo conoce? No, creo que no. No, ok. Y me estaba diciendo que una de las bondades de la fenilbutasona, de hecho me pasó el soporte, era ese, que para tratamientos prolongados, los efectos a nivel de gástrico eran básicamente impresionantemente menores en comparación con la fenilbutasona común. Sí, eso se puede ver. Sí, eso la verdad que sucede. Pero igualmente, volviendo al anartrítico y pensando lo que mencionábamos recién de la fenilbutasona y demás, el anartrítico es como si fuese, nosotros lo llamamos un salvavidas. Es tan potente el efecto que tiene y tan completo que lo que hace el anartrítico después de una competencia, que es generalmente cuando se utiliza, es favorecer la recuperación del animal. Porque si yo tengo un animal dolorido, un animal contracturado y demás, obviamente la recuperación para volver al entrenamiento o volver a la competencia va a ser más rápido. Sí, acá es importante tener en claro de que si hubo algún tipo de traumatismo o algún tipo de lesión que fue fácil de identificar y usan este producto lo que va a hacer es ayudar al animal a no tener dolor y demás, pero va a haber algunas cuestiones que el producto va a enmascarar los signos. Entonces acá de vuelta es muy importante la comunicación entre el dueño del caballo o el cuidador y el veterinario, porque si aplicó el anartrítico lo tiene que comunicar, porque a la hora de hacer el diagnóstico de la claudicación y demás va a enmascarar los cuadros, así que va a haber que esperar un tiempo para que deje. Ok, yo por ejemplo promuevo el uso de este producto, obviamente después de tener siquiera un diagnóstico presuntivo. En el deporte de nosotros, Doc, hay demasiado contacto. De hecho, hoy por hoy, el deporte ya no es tanto de destreza del animal, sino de fuerza. Es un deporte netamente de fuerza. Anteriormente se esforzaban mucho en que el caballo se frenara cuando el toro se caía. Ahorita ya no. Ahorita es sustituir uno con el otro, un caballo. O sea, yo lo agarro porque te golpeé a ti primero, te aparté para luego tomar el toro. Entonces se ha hecho muy traumático. El uso de este producto en los toros coleados yo digo que es casi que de obligatorio, sobre todo por el hecho de que la mayoría de esas lesiones, el tratamiento analgésico no es de 5 días, comúnmente es de 7 y hasta de 10, porque es que hay bastante contacto. Si comparamos las bondades y la dosis de monofenilbutasona que se usa en este producto en comparación con una fenilbutasona común sola, por eso es que es tan importante empezar a hacer, sobre todo le estoy hablando a la comunidad venezolana, ese cambio de buta, porque nosotros siempre hablamos de buta principalmente, ese cambio de buta por este producto que es monofenilbutasona. Principalmente ahí es donde viene, digo yo, en el deporte de nosotros, la principal ventaja de este producto en comparación al resto de la competencia,
porque acá había uno que era muy parecido, muy bueno por cierto, que combinaba fenilbutasona con dexametasona nada más, ya sabes cuál es. Sí. Pero aparte que es otra molécula, está combinado con un miorrelajante y con la lidocaína, pues por eso es que es más potente y se usa menos dosis de la fenilbutasona como tal. Doctor, contraindicaciones. Generalmente, obviamente, no en yeguas preñadas, porque tiene dexametasona, claramente en yeguas preñadas no se puede utilizar. Sí, lo que hay que tener en cuenta por la combinación de fármacos que utiliza es que generalmente la aplicación es día por medio, ¿sí? Es decir, cada 48 horas, salvo que sea muy grave, por ahí el veterinario actuante diga que lo repita cada 24 horas, uno puede espaciar el tratamiento. O lo que puede hacer es dosis de ataque de anartrítico y después mantener, obviamente, ya con un AINE solo, con una fenilbutasona o el que indique el colega. Ok. Mira, hay una pregunta que es que si se puede aplicar antes de la competencia. Sí, antes siempre lo que nosotros recomendamos cuando vamos a hablar de productos que se utilizan en competencia, que se van a utilizar en la prueba, es utilizarlos previamente en entrenamientos. Porque muchas veces no tienen los animales la misma respuesta a los productos. Entonces, ¿cuál es por ahí el temor que tengo a la hora de utilizar el anartrítico precompetencia? Bueno, que por ahí el efecto de la orfenadrina haga que el caballo esté un poco más liviano muscularmente hablando. Pero la realidad es que eso no tiende a suceder. Pero siempre lo que aconsejo es que si quieren utilizar el anartrítico precompetencia, así como cualquier producto precompetencia, lo utilicen previamente en un entrenamiento para ver la respuesta del animal al producto. Nicolás, mira, y otra cuestión, acá en Venezuela se estila mucho usar la fenilbutasona durante la competencia. ¿Cuál es tu recomendación del anartrítico durante la competencia? Me refiero a el animal acaba de competir, regresa a la competencia, pero en 4 o 5 horas va a volver a salir a competir. ¿Qué opinas tú de eso? Sí, obviamente si claramente hubo algún tipo de traumatismo, bueno, yo me puedo adelantar a que haya inflamación. O sea, yo puedo utilizar el producto para evitar de que eso escale a nivel inflamatorio, pero siempre teniendo en cuenta esto que les mencionaba. O sea, estoy usando un producto que tiene cierto efecto sobre el efecto muscular, entonces tengo que probarlo, ¿sí? Sobre todo con el efecto profiláctico y preventivo en un entrenamiento. Entonces puedo manejar una dosis en un entrenamiento a ver cómo responde el animal y después lo utilizo tranquilamente. Ahora, si ya estoy en el medio de la competencia y el toro me dio un topetazo, rodeo, lo que sea, y ya hay un traumatismo, bueno, yo me puedo adelantar al problema. Entonces ahí lo puedo utilizar porque probablemente si el cuadro empeora, ¿sí? Ya la competencia se va a complicar. Entonces ahí no tengo mucho que perder. Claro. Ok, perfecto. Sí, se entiende totalmente. Doctor, ¿uso en potros claro, o también para 6 meses en adelante? Como las butas. Igual que la buta, Doc. Ok. Igual. Siempre el manejo de los animales jóvenes con este tipo de drogas y además que están en crecimiento es cuanto más lo pueda retrasar a la utilización, mejor. Es decir, que uno se queda tranquilo cuando ya está trabajando con animales maduros, siempre y cuando si no tengo otra opción y tengo que tratar a un animal con un cuadro inflamatorio, de dolor y demás, bueno, hay que utilizar lo que hay a mano para mejorar el cuadro. ¿Uso de síndrome navicular constante? ¿Uso en laminitis? ¿Uso en infosura? El tema, la contraindicación que tenemos en infosura con respecto al anartrítico es la dexametasona. Muchas veces los corticoides, el anartrítico no tiene una gran cantidad de corticoides, pero siempre que hablamos de laminitis, infosura y demás, hay un corticoide, no sería la primera elección. Ok. Y ya respondimos, hay una pregunta ahí en espera que es la de si se puede usar en yeguas preñadas, eso ya lo respondimos. Ya se respondió. Igual por el tema de la dexametasona, no se puede usar
en yeguas preñadas. Doc, ¿qué pasaría si lo usan? Una dosis, porque... ¿En qué? En yeguas preñadas y en laminitis. Una dosis. No debería haber problema. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que sucede? Cuando uno está hablando de una yegua preñada, dejemos de lado la laminitis, pero cuando uno está hablando de yeguas preñadas y le voy a colocar un anartrítico, y claramente ese animal viene con un cuadro de dolor. Y donde hay dolor, hay liberación de prostaglandina. Y donde hay prostaglandina, hay altas chances de que haya aborto. Entonces, muchas veces, ¿qué sucede? Pongo el fármaco y es la gota que rebalsa el vaso. Y la yegua termina abortando. Entonces, ahí yo no sé si fue por el cuadro que venía arrastrando ese animal o si fue por la dexametasona que le coloqué. Entonces, por eso siempre tenemos esa precaución con las yeguas preñadas. Generalmente, recuerden que cuando hablamos de dexametasona y abortos, es cuando principalmente ya la placenta toma el mando en la generación de progestágenos. O sea, el riesgo más importante es en el último tercio de la gestación. Buenísimo. Doc, lo que pasa es que así como es importante Gacin Antilis, vamos a chocarle al Aminosuc, que a mí me da risa porque mi comunidad considera que yo gano un porcentaje de tanto que hablo del Aminosuc. No sabía que hablabas tanto del Aminosuc. Pero es que el Aminosuc, Doc, en Venezuela tenemos algo. Doc, mire, te está tirando la puya, Nicolás, te está tirando una puya y así decimos en Venezuela, te está tirando una puya. Doctor, escúchame. Lo que pasa es que en Venezuela, por la situación de la que no deberíamos mencionar, pero la situación natural del país, o donde estamos, en 2013, hubo el cierre de muchos laboratorios. Entonces, el venezolano desarrolló tapar algunas deficiencias con lo que había. Y de ahí nació el uso de que, por ejemplo, hoy me enteré que algunas personas usan de analgésico el fluniximab en humanos. Imagínate la locura. Esta tos que me escuchas a cada rato después de una gripe que vengo saliendo, hoy me dijeron 4 personas que tomaron oxitetraciclina. Wow. Porque eso ya es como un razonamiento lógico en el medio en el que yo me manejo, en el medio ecuestre. El Aminosuc no se escapa de esa lógica. ¿Por qué? La usan humanos. En el gimnasio la están usando. Sí. Ya la están usando en pequeños animales. Lo están usando en aves. Lo están utilizando en gallos de pelea. Lo están utilizando en cerdos. Es una cosa impresionante. Y no es porque esté con uno de los representantes o con el representante de Venezuela, pero es que increíblemente donde lo usan, el efecto y los beneficios es extremadamente notorio. Y quiero saber, ustedes de allá adentro, ¿a qué le fijan el éxito de ese producto que de verdad es muy extremadamente bueno? Es demasiado completo. No sé si será por la materia prima, por la formulación, no tengo ni idea. Eso quería preguntárselo a los que saben y bueno, qué casualidad que tengo la suerte de que estés aquí con nosotros. Sí, la fórmula del Aminosuc, la verdad que es impresionante porque trabaja tan bien y en tantas especies que es una fortaleza enorme. También quiero aclarar, justo que hablaba de las materias primas y demás, que Argentina, Chimfil es un laboratorio argentino, pero exporta a más de 30 países en el mundo y se rige bajo normas GMP, es decir, que está totalmente controlado cada proceso de elaboración de un producto. Y dentro de ese control de elaboración de un producto, el control arranca con la materia prima, o sea, la selección del proveedor. Entonces, eso es clave, obviamente, para tener productos con los resultados que tú mencionas. Y volviendo al Aminosuc en particular, el Aminosuc lo que tiene es una muy buena combinación entre 3 pilares de la nutrición. Uno es proteínas y aminoácidos, otro es vitaminas y luego están los minerales. Entonces, de ese triángulo que se hace entre vitaminas, minerales y aminoácidos y proteína, es que los resultados sean tan buenos. Porque si nosotros nos ponemos a pensar en la nutrición del caballo, siempre el caballo lo primero que necesita es agua de calidad. Eso es lo primero que le tenemos que dar. Luego le tenemos que dar energía, una fuente energética, puede ser el forraje, el pasto y demás, o los granos. Y después viene la proteína.
que hablando de un caballo de deporte, la proteína es muy importante porque proteína es sinónimo de masa muscular. Y masa muscular es igual a buena performance, es decir, buenos resultados, y más en este tipo de deportes de los toros coleados y más, donde la musculatura, además de propulsar al animal, es un escudo para los golpes. Buenísimo. Entonces es muy importante el desarrollo muscular, y el AminoSup lo que hace es ayudar a ese proceso de desarrollo muscular, pues si usted se fija en la fórmula, con respecto a lo que tiene que ver con las proteínas, hay 3 componentes. Uno es la lisina, que es el primer aminoácido limitante que tiene el caballo, es decir, que sí o sí le tengo que dar ese aminoácido en la dieta de alguna forma. Bueno, se la están dando con el AminoSup. Y luego viene la metionina. Estos 2 aminoácidos trabajan en conjunto para sintetizar músculo. Y por otro lado está la caseína, que la caseína ya es una proteína, que es la proteína que está en la leche, que es una proteína de alto valor biológico. ¿Qué significa que es de alto valor biológico? Que tiene muchos de los aminoácidos que necesita el caballo. Entonces, el aminoácido sería como un ladrillo y el músculo es una pared. Entonces, para construir músculo yo necesito ladrillos. Entonces, el AminoSup tiene un ladrillo que es la lisina, otro ladrillo que es la metionina, y a su vez brindamos la caseína, que el animal la digiere muy fácil. Entonces tengo muchos más ladrillos que me da la caseína. Y para armar esa pared necesito cemento, y el cemento lo dan los minerales, y el proceso lo ayudan las vitaminas. Entonces por eso es tan importante esta triangulación entre aminoácidos, minerales y vitaminas, y de allí los grandes resultados del AminoSup. Qué bueno. Doc, ¿el uso a partir de qué edad? Porque no sé si aquí estamos cometiendo una locura, pero aquí desde ya casi que en neonatos ya empezamos a usarlo y hemos visto un resultado impresionante. Recién nacidos ya empiezan a tener una... Por supuesto, no recién nacidos, pero ya potros de mes y mes, de 45 días, 60 días, 90 días, empiezan a recibir, y nos ha ido espectacular. No hay ningún problema con darlo en cualquier edad. Obviamente siempre, y estamos hablando de que un animal más maduro y demás, con respecto a la dosificación es más seguro, pero al ser vitaminas, minerales y aminoácidos, prácticamente no hay contraindicaciones, ¿sí? Son muy, muy bajas. Ok. Y aparte el potrillo lo bueno que tiene es que es la palatabilidad, porque al ser dulce, la verdad que le Pero es que la explicación que dio, algo que yo pensé que íbamos a durar una hora, dio una explicación que ya, mira, porque es que ¿en qué lo podemos usar? Impresionantemente en todos los procesos metabólicos del animal y durante toda la vida, literalmente. Porque es que es tan bueno y tan necesario que funciona. Sin embargo, ¿cuál es el protocolo que ustedes recomiendan? ¿Durante cuánto tiempo paramos, lo volvemos a dar? ¿Nos guiamos por un perfil bioquímico? ¿Nos guiamos por condición corporal? ¿Cuál sería el parámetro a seguir, Doc? Corazón. Obviamente, cuantas más herramientas y más datos contemos, la administración de AminoSup y de cualquier producto va a ser mucho más certera. Vengo de un perfil bastante bioquímico, pero me gusta mucho la clínica. O sea, me gusta mucho ver el animal. Y ver el animal me va a determinar la necesidad o el grado, ¿sí?, con el cual voy a tener que utilizar este producto. Y acá es clave el ojo del cuidador. Acá este producto es a medida del ojo del cuidador. El cuidador puede ir regulando diciendo, bueno, arranco con el AminoSup, le doy 10 días de AminoSup, veo cómo va modificando su pelaje, si va sumando estructura ósea, muscular y demás, y después puedo hacer un periodo de descanso, unos 20 días sin ningún problema. Esa lógica de los 10 días está pensado en una lógica precompetencia. Okay. ¿Sí? Generalmente nosotros lo que hacemos son 10 días previo a la competencia, darle AminoSup, y obviamente en la recuperación también continuar con el AminoSup. Siempre va a ser importante la condición corporal. Doc, ¿y transcompetencia también lo dan? Sí.
Transcompetencia también, o sea, lo di 10 días previo a la competencia, aquí tenemos campeonatos de 4 días. Durante esos 4 días también recomiendas como energizante. Sí, totalmente. Porque algo que estamos trabajando últimamente en el laboratorio, que nos hemos dado cuenta desde el punto de vista teórico y también desde el punto de vista práctico, es que nos focalizamos mucho en la preparación pre-competencia. Y el animal competía y lo dejábamos con agua nada más casi. Y es muy importante la recuperación de ese animal. Entonces hay que invertir en la preparación, pero también hay que invertir en la recuperación. Porque en la recuperación yo voy a tener mejor calidad de entrenamiento, o sea, voy a seguir entrenando al animal y obviamente voy a tener mejores resultados en las próximas competencias. Y menos probabilidad de lesiones, por supuesto. Tal cual. Entonces ahí el costo-beneficio es muy alto de trabajar en la recuperación. Entonces por eso este es un producto que uno lo puede ir regulando como quiera, porque son vitaminas, minerales y aminoácidos que sí o sí el caballo necesita. Ahora, cuando estoy hablando de un animal que tuvo, por ejemplo, un cólico muy grave, o no sé, una yegua que pasó por un proceso infeccioso, algún tipo de distosia, algún problema a nivel de la cavidad oral y que el animal no puede alimentarse bien y demás, y la condición corporal es muy baja, bueno, ahí ya estoy hablando de tratamientos mucho más prolongados en el tiempo, ¿sí? Pero donde yo tenga en claro que con lo que le estoy dando de alimentos no estoy llegando, yo ya veo que el forraje es malo, que el alimento es malo, siempre hay que suplementar. Ni hablar si hablamos de un animal estabulado, que se trabaja mucho con forrajes que son procesados, deshidratados, que tienen menor calidad que el forraje en pie. Bueno, si yo ya estoy hablando de movida de un animal estabulado, la suplementación vitamínico-mineral pasa a ser imprescindible. Sí, obligatoria, claro. ¿Cómo organizo el cronograma de uso de AminoSub para una competencia? En el sentido de que, ¿cómo hago para que... ¿Cuál es la recomendación de manera que, ya que tengo que recuperarme también con el uso de AminoSub, que no me quede yo, ponte tú, 10 días después de la competencia sin producto, o debería ser 10 días más o 15 días más? ¿Cuál sería el cronograma ideal? Y generalmente la indicación clásica es los 10 días seguidos a 20, pero tranquilamente uno, pensando en semanas completas, puede arrancar 2 semanas previo a la competencia y lo sigue una semana post competencia. Hace 2-1. Obviamente si la exigencia fue muy grande. ¿Cómo, Doc? ¿Y descansaría cuánto el producto? ¿Unas 3 semanas también? ¿O lo que vaya observando? Después si quieres los descansas 3 semanas. Si estás en un cuadro de alta competencia que compite muy seguido, bueno, ya el descanso va a ser muy corto o probablemente no descanse el animal porque la exigencia es grande. Entonces ahí hay que ver cómo, por ejemplo, cada cuánto compiten en los toros coleados. Doc, lo que pasa es que aquí es una locura. Aquí hay cronogramas donde, por ejemplo, si quieren rankear un caballo para que sea el mejor del año, los campeonatos pueden ser cada 15 días, pero el detalle, que es lo que yo le explico a mis propietarios, el detalle de la competencia no es que sea cada 15 o cada 21, el detalle es que quedan en estados totalmente distantes y entonces el caballo básicamente no tiene tiempo de recuperación porque lo que tarda en llegar a su puesto se multiplica porque ahora tiene que volver a embarcar y todos sabemos acá, o bueno, por lo menos los muchachos que siempre les explico, que los estudios indican que por cada 2 horas de viaje debería descansar un día. Entonces básicamente no hay descanso y la tasa de recuperación en el deporte de los toros coleados es prácticamente nula. Yo creo que con base en lo que usted está diciendo no vamos a tener la opción de parar el producto. A esos caballos que se quieren rankear, a esos caballos. Literalmente aquí en Venezuela el caballo descansa cuando se lesiona, caballo de alto desempeño, porque el deporte está siendo bastante bueno. Son animales bastante costosos, son animales que a medida que mientras más ganan, más valor adquieren y hay muy poco tiempo de descanso, hay muy poca administración. Yo, por ejemplo, los ranchos que atiendo, llevo rato explicándoles que
no nos enfoquemos en que un solo caballo gane. Vamos a tratar de que el rancho gane administrando los caballos y no que se siga sometiendo a competencia tras competencia el mismo animal. Porque ¿qué ha dado como resultado eso? Lo que ha dado como resultado es que un animal estrella que escuchas este año, ya el año que viene no lo vuelves a escuchar porque literalmente las lesiones se lo comieron. Fueron acumulativas, llegó al límite y ya no sabemos más de ese animal, sino después de 1 o 2 años de descanso, que las lesiones lo obligaron. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de lograr yo, por lo menos en los ranchos donde me prestan, donde entendieron esto? A que se administre bien la utilización de todos los caballos en la cuadra. Entonces, para este campeonato va el caballo A, pero para el próximo campeonato, que es en 15 días, va a ir es el caballo B, para que el caballo A tenga un tiempo de descanso. Pero son pocos los que entienden esa lógica. La mayoría quiere que su caballo gane y gane y gane. Entonces, es un tema también de idiosincrasia del venezolano. Pero basándonos en el protocolo que acaba de describir usted, prácticamente no tendremos descanso del producto. Bueno, cuando el caballo está activamente en competencia, pues es mejor mantenerlo. Entonces yo creo que va a haber que mantenerlo, por lo menos mientras esté compitiendo. Doc, algún tipo de... Exacto, no habría que pararse entonces. Doc, otra cosa que siempre me preguntan, porque el producto, evidentemente, como es muy bueno, estimula también, aumenta el apetito. Pero cuando aún así no lo aumenta, evidentemente vamos a utilizar el producto, otro producto que no tiene comparación en Venezuela, no hay ningún similar, que es la ciproheptadina. ¿Cómo funciona la ciproheptadina en el caballo? Me encantaría que me explicaras eso. ¿Por qué es tan efectivo? ¿En qué órgano, en qué célula, en qué tejido actúa de que de verdad el pobre loco pasa de comerse una paca a querer comerse 4? Queda con hambre. Le dé lo que le dé, queda con hambre. Es muy bueno. Me encantaría que nos hablara de ese producto, aunque no está metido acá, perdóname, pero es que lo tengo que aprovechar, a menos que me dé el contacto y yo lo reviente a pregunta después. Hablando, yo lo busco rapidito. Mientras él habla, yo lo busco rapidito. No, la ciproheptadina también es un productazo porque la ciproheptadina se llama ciproheptadina Chinfield. El principio activo es la ciproheptadina, pero viene también acompañado de otros componentes como la lisina y la betaína que se transforman en aminoácidos. Y a su vez, como excipiente, tiene un alto contenido de azúcar. Entonces, desde el punto de vista energético, le brinda mucho azúcar al animal, un animal que no tiene apetito, y eso es muy bueno. Pero la ciproheptadina lo que hace es trabajar sobre el centro del hambre. Entonces, lo que hace es estimular a nivel del sistema nervioso central el apetito, y tal es así que nos ha tocado ver caballos con problemas mandibulares y demás, que en algunas cuestiones tenían mucho dolor, intentar comer por el estímulo tan potente. Y lo que hace es competir con un neurotransmisor que hoy en día se está hablando bastante, que es la serotonina, y la serotonina interviene en todo el proceso del hambre. Entonces, la ciproheptadina lo que hace básicamente es que haya menos serotonina, y por ende, al haber menos serotonina, hay más apetito. Más apetito. Ok, perfecto. Doc, ¿alguna interacción entre los productos de los que hemos hablado hasta ahora? Aquí está la ciproheptadina. Ese me encantaría que me hable porque... Aquí está otro también. ¿Alguna interacción, por ejemplo, si yo estoy dando aminoazúcar para los que nos están escuchando? Porque tenemos gente muy consumidor de Chinfield, porque precisamente la respuesta y el resultado es totalmente garantizado. Pero si yo estoy administrando aminoazúcar y tuve un caso de abdomen agudo, utilicé el Antilis, utilicé el Gacin, ¿cuándo puedo volver a utilizar el aminoazúcar? ¿Es conveniente usarlo? ¿Es conveniente pararlo? ¿Hay alguna interacción entre ellos? No hay ningún tipo de interacción entre el AminoSub y todos los productos que me hablaste. Es más, el AminoSub te diría que podría ser el producto de sostén de elección, de sostén oral, estoy hablando. Porque la verdad es que es muy, muy bueno, es muy noble. Y recuerden, son aminoácidos, vitaminas y minerales. Prácticamente no hay ningún tipo de problema en combinarlo con
con otro tipo de tratamiento farmacológico. Entonces, fíjate, Doc, yo, por ejemplo, en el protocolo que tengo, yo, José Aguilera, tengo el protocolo que todo caballo que me presente un cuadro de abdomen agudo, yo lo dejo de 12 a 24 horas de inanición y siempre le explico esto. Yo prefiero que el caballito me pase hambre antes de que se me complique porque se enmascaró el cuadro clínico o me enmascaró algún signo clínico. Entonces, creo que el aminosub sería entonces de elección justamente en ese caso de inanición, pues sería el que le va a dar un sostén, un mantenimiento hasta que se apruebe la ingesta de forraje, de heno, de lo que sea. ¿Cierto? Tal cual. Sí, tal cual. Sí, yo lo que le sumaría a ese tratamiento, obviamente, es un sostén parenteral, además de toda la cuestión oral, de otro producto que no hablamos hoy, que también es un producto que a mí en particular me gusta muchísimo, que es el aminoácido BIT. El aminoácido BIT es el producto que faltaba hablar esta noche. Obviamente el aminoácido BIT es también parenteral, es inyectable y para sostén de cualquier tipo de patología, así por inanición y demás, es un productazo, porque lo que le suma el aminoácido BIT al aminosub es que tiene más aminoácidos. Y más aminoácidos de los que necesita el caballo. Entonces, por eso también en ese combo, en ese cóctel, que muchas veces a los veterinarios nos gusta el protocolo, que ponemos esto, después lo otro, el aminoácido BIT no puede fallar para mí. Doc, tú sabes que yo me pongo a estudiar una anécdota de mi locura. ¿Se apagó esto? Sí, pero sigue. Ok, escúchame, Doc. Estoy con un rancho de un Grande Liga. Queríamos potenciar, darle más energía. Yo digo, pero no tengo nada. Y tengo, así en el carro, tengo 4 aminoácidos BIT. Yo digo, voy a utilizarlo como energizante. Doctor, fue una locura. El problema es que para usarlo como energizante, los costos durante la competencia eran altos. Pero me funcionó espectacular. No sé si en algún momento tú le has dado ese uso o alguien allá le ha dado ese uso como energizante. A ese producto específico, al aminoácido BIT. Cuando uno se fija en de dónde saca la energía el caballo con respecto a la competencia, prácticamente un 15% de toda la energía que necesita en competencia la saca de los aminoácidos. Entonces, con el aminoácido BIT estamos dando como ese plus, y sumado a todo eso, que también por eso el aminoácido BIT se suma al protocolo de preparación y al protocolo de recuperación. Claramente en el ejercicio extenuante hay como micro lesiones a nivel muscular y hay pérdida de aminoácidos y se necesitan más aminoácidos para volver a recuperar esa lesión. Entonces por eso el aminoácido BIT se transformó en el caballito de batalla de la preparación y la recuperación del caballo, y a su vez, más allá de esta vía endovenosa, uno lo puede usar para dejarlo en la cuadra y que sea más práctico, lo puede dejar para que se use oral. Entonces, todos los días uno puede sumar 100 centímetros cúbicos por boca del aminoácido BIT y del aminoácido BIT parenteral vía oral. Exactamente. Si se complica la vía parenteral, uno puede darlo por vía oral. Y complementa la aminosub. No, fabuloso. Yo al perro se lo doy por vía oral para no inyectarla. Y funciona buenísimo. Igual. Está en las indicaciones. Me da risa porque pasa lo mismo. Yo le digo, cuando estoy hablando de abdomen agudo a los alumnos, le digo, mira, este dato es importante. Y al rato vengo y le digo, este dato es importante. Te voy a explicar por qué me da risa. Porque nosotros venimos hablando de producto estrella, pero si vamos a hablar de producto estrella, ¿cómo vamos a dejar este por fuera, Doc? No te puedes ir. El hepatofil. Bueno, el hepatofil es otra fórmula prácticamente única. Hay algunos productos que son similares, pero es un detoxificante hepático espectacular. Siempre está este mito con el caballo y su hígado y demás, pero piensen que, no sé, ya hace 1 hora y media que estamos hablamos un montón de fármacos. Sí. Y todos esos fármacos pasan por el hígado. Entonces, el que me diga que no hay que hacer nada con el hígado del caballo, y la verdad que me pondría a discutir largo y tendido, porque por el hígado pasan muchísimas funciones.
Entonces, por eso el Hepatofil es un productazo, en el sentido de que ayuda, es como si fuese un lubricante para el hígado, básicamente, porque ayuda a que la producción biliar sea buena, que no haya estancamiento biliar a nivel hepático, que no afecte a los hepatocitos, y entonces por eso es tan importante este producto dentro de las cuadras. Doc, me da risa porque me río cuando me está hablando del hígado, porque el hígado es como una religión. Hay un grupo de colegas que opinan algo absolutamente opuesto a otro. Yo también soy pro ayudar al hígado, pro proteger al hígado, pro hepatofil, vamos a decirlo de esta manera. Pero cuando me pongo a conversar con algunos otros colegas, sobre todo converso con los colombianos, muchos amigos, colegas colombianos que les encanta la parte de investigación, me encuentro con esos extremos de opiniones. Hay gente que no le gusta ayudarlo porque el hígado tiene su misma capacidad regenerativa, que lo que vas a hacer es, ese producto también lo va a tener que filtrar, no sé qué, bla, bla, bla. En realidad no lo estás ayudando, sino que lo estás estresando. Pero yo soy más de la corriente de que sí ayuda, sí ayuda muchísimo. Quería saber cuál es el protocolo, porque fíjate, si hemos utilizado todo este poco de fármacos, todos ellos, la mayoría va a ir para hígado. Entonces sí hay que ayudar el hígado. Me encantaría, ¿qué protocolo usan ustedes allá? ¿Durante cuánto tiempo? ¿A qué dosis? Si lo podemos utilizar en problemas con neonatos, si lo podemos utilizar en problemas de caballos gerontes. ¿Cuál sería el momento óptimo? Me encantaría que me hablaras todo el protocolo que podríamos utilizar con el Hepatofil. Sí, de vuelta el Hepatofil es un producto muy seguro, por lo tanto prácticamente se puede utilizar en todas las categorías. El punto a tener en cuenta para saber si me pasé o no con el tratamiento de Hepatofil es si las heces, si la materia fecal se empieza a ablandar. Si se empieza a ablandar la materia fecal, me estoy pasando de Hepatofil, tengo que suspender el tratamiento. Ese sería como el punto máximo de utilización. Nosotros lo que recomendamos, el uso más adquirido aquí en Argentina, es luego de la competencia. Realmente son 5 días post competencia de Hepatofil para recuperar el hígado y obviamente que ese animal vuelva a cargarse si seguimos con protocolos farmacológicos. Hay en algunos lugares que lo empezamos a utilizar pre-competencia, con muy buenos resultados también, y ahí empezamos a utilizarlo entre 2 a 3 días previo a la competencia, para empezar a ayudar al hígado, pues piensen, el día más complicado para el hígado es el día de la competencia, y nosotros llegamos después, generalmente. Entonces, si yo vengo con Hepatofil 2 o 3 días antes, y probablemente el hígado esté en óptima condición. Buenísimo. Mira, hablaban de, retrocediendo un poco a lo del aminoácidos BIT, cuando hablaron ustedes de ese producto, alguien preguntaba lo de las dosis. Bueno, de todos modos las dosis están en todo el prospecto del fármaco, pero si puede hablar un poquito de las dosis y la diferencia entre la dosis inyectada versus la dosis oral. Por favor. Sí, generalmente cuando hablamos de dosis inyectable, estamos hablando de entre medio centímetro cúbico, medio mililitro a 1 mililitro por kilo de peso vivo. Es decir, es una dosis alta. ¿Sí? Es una dosis alta. Si yo hablo de una dosis por vía oral, estoy hablando para un caballo de 500 kilos, unos 100 centímetros cúbicos. ¿Sí? Unos 100 mililitros por día. Diferencia entre la alta dosis inyectable y la dosis más baja oral. La dosis alta inyectable es una dosis de ataque. Okay. O sea, estoy dándole a un caballo que necesita de forma urgente los principios que tiene el aminoácido BIT, esos aminoácidos. En la dosis oral, que es más baja, estoy hablando por ahí de tratamientos diarios de 5 a 7 días, de una semana. Entonces, por eso la dosis es un poco más baja. Ya entendimos. Que había un ruido, pero mira, te pregunto otra cosa. Yo lo he escuchado que lo han recomendado aplicarle todo el contenido del frasco, que son 250 ml. Sí, con base en eso sería el medio mililitro por kilo. Y combinarlo, por lo menos acá combinamos mucho con soluciones.
Con dextrosa, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? ¿Se puede? Sí, se puede sin ningún problema. Y lentamente. ¿O recomiendas mejor directo? Lentamente. ¿Cuál de las dos recomiendas más, Doc? No, lo puedes poner. Se puede combinar con cualquier estrategia de fluidoterapia. Acá no es importante el bolo como hablábamos del gasí. Ok. Ustedes, por ejemplo, digamos en polo, que es una competencia pues que de verdad que demanda mucho del caballo, más o menos, ¿cuál es el protocolo que siguen para ese tipo de deporte? ¿Tienen tiempo? ¿Qué hora es? Esas son las 7 de la noche. No, pero hagamos algo porque la gente está interesante. Si quiere, coordinamos otra segunda reunión. Bueno, hacemos otra reunión y hablamos un poquito más de cómo hacen ustedes para que esos caballos de polo rindan tanto, porque yo creo que sería el secreto para los deportes que hacemos en Venezuela, porque la diferencia de nuestro deporte versus los que ustedes practican es que en el nuestro el animal, o sea, es muy demandante, pero por poco tiempo. Y ya luego descansa por varias horas y luego vuelve a salir. En cambio, en el deporte de ustedes, tanto el pato como el polo, son largas horas. Yo he escuchado de a veces partidos que duran hasta 4 horas, ¿no? Tengo entendido. Sí, a ver, lo que tiene el polo, y si quieren, principalmente para seguir manteniendo la atención de la gente, porque nos metemos en un tema muy largo, pero podemos hacer otro live de preparación si quieren. Pero el polo lo que tiene es que es muy explosivo, y si bien los partidos son largos, no son siempre los mismos jugadores, es decir, los caballos no son siempre los mismos, pero sí es muy explosivo. Entonces, por eso tiene, en parte desde el punto de vista de la exigencia metabólica y musculoesquelética, relación con los toros coleados y demás. Con el team penning, que se practica mucho acá en Venezuela, sobre todo. Bueno, pero Doc, como sabemos que tu tiempo es limitado, ya quedará de parte de Luis. Si se puede, a mí me encantaría, porque aprendo mucho de usted, y más con el tema que me encantaría, que sería ese de la preparación pre-competencia, porque si el deporte de usted es tan explosivo, nosotros podríamos copiar y traspolar información de lo que ustedes aplican allá a los toros coleados, y estoy seguro que podemos tener rendimiento, o viceversa. A lo mejor son ustedes los que copian, porque aquí también tenemos ciertas formulitas para que los animales sobre todo se recuperen, porque es muy demandante. Aquí lo que menos deja, lo que más ataca el caballo, la gente no lo entiende, pero lo que más ataca el caballo en Venezuela es el viaje, es el poco tiempo, no se respeta el tiempo de viaje. Aquí hay competencias donde los caballos han viajado 14 horas, Doc. Un caballo que viaja 14 horas debería haber llegado al sitio 2 semanas antes, por lo menos. Y eso no se hace. Aquí hay caballos que llegaron el día que les toca competir. Entonces esos son unos caballos que tienen unas lesiones acumulativas y tarde o temprano las va a mostrar clínicamente. Sin embargo, se hacen un sinfín de cosas para evitarlo, y es lo que nos garantiza el éxito en algunos de mis colegas y yo, pues en ciertos casos. Mira, antes de despedirnos, a ver si podemos responder estas preguntas rápidamente. Ok. Aquí alguien pregunta... Explicación de por qué él crea ese efecto en la materia fecal al sobrepasar la dosis. Yo creo que estamos hablando ya de un producto que ya... No, del hepatofil está hablando ahí. El hepatofil. Si quieres te lo explico. Bueno, vamos a dejar que el Doc le explique. Él habló de que lubricaba las vías, entonces por ahí van los tiros. Doc, si quieres explícale a ellos por qué la heces pastosa sería el detonante sería el signo clínico para detener el uso del hepatofil, por favor. No, generalmente si hay una hiperproducción de bilis y demás, muchas veces se puede alterar la microbiota intestinal, y esos cambios de microbiota pueden llegar a generar algún tipo de diarrea. Entonces, por eso, cuando uno suspende el hepatofil, se deja de producir por ahí en gran cantidad bilis, y obviamente eso termina de normalizar, luego se normaliza la microbiota y deja de haber materia fecal así flácida. Okay. Pero no se ve en todos los casos, solamente para que lo tengan presente. Vamos a usar con los probióticos, de repente. Sí, se podría usar con probióticos. Sin embargo, Doc,
Eso sería por tratamiento muy prolongado. Doc, ¿cuánto tiempo considera, sea el caso que sea, el tiempo máximo de utilización del hepatofil? Y el hepatofil, más de 7 a 10 días no lo utilizaría, porque ya no creo que le sume mucho al animal y básicamente no voy a tener un beneficio extra de seguir utilizando el hepatofil. Ok. Muy buen punto. Yo lo usaba hasta por 15, Doc, te voy a explicar por qué. No sé en qué estaré fallando, pero yo me guío mucho en la bioquímica sanguínea y lo he dado por 10 días y no me ha mejorado. Y cuando lo he hecho por 15, veo una mejoría significativa en cuanto a la bioquímica. No sé si serían esos 3, 4 casos que lo hice así y entonces yo en el protocolo lo tengo hasta por 15 días. Pero no sé si voy a empezar a trabajarlo con base en 7 máximo, a ver si veo el mismo resultado. Obviamente va a depender de cómo agarres al paciente, ¿no? Al caballo, porque si estamos hablando de lesiones crónicas y demás, tranquilamente tú puedes estirar el tratamiento. Okay. Lo que pasa es que si hablo de tratamiento estándar, no me iría. Por eso siempre nosotros ponemos la frase bajo criterio veterinario. Buenísimo. Si tú sientes que ese caballo tiene que tener más apoyo a nivel con un protector hepático, porque si lo usás a largo plazo, sabés que empieza a tomar mucha importancia de la fórmula del hepatofil, la metionina. Pues la metionina es un antioxidante a nivel hepático. Entonces, por eso te mejora mucho la bioquímica. Después, con el resto de las tinturas, lo que haces es descongestionar el hígado. Pero el efecto de la metionina a nivel hepático es muy importante. Buenísimo, Doc. Buenísimo. Bueno, listo. Muy Doc, bien. ya quedará una próxima invitación. Eso se coordina, lo coordinará Luis por privado, ya fuera del live. Pero de verdad, de mi parte, súper agradecido. No te imaginas lo agradecido que estoy por tanto conocimiento. Y otra de las cosas que me ayuda mucho es saber que lo he venido haciendo bien, porque exactamente esa es la forma en que he usado la mayoría. Aquí tienes un público bastante satisfecho con el beneficio de los productos Chinfield. El laboratorio tiene un prestigio bastante alto. Sigan haciéndolo así como lo vienen haciendo. No sé qué quiere aportar Luis, pero de mi parte súper agradecido, Doc. No, igual, súper también muy contento con la intervención y de verdad que eso, como tú dices, pues estar confirmando lo que ya sabíamos y sobre todo tener la experiencia de ustedes allá, que son no solamente los creadores del producto, sino que lo usan en animales que son sumamente costosos y altamente competitivos además. Entonces nos da una tranquilidad, una seguridad de que estamos pues con un laboratorio que verdaderamente se dedica a lo que es la salud equina y a hacer medicina para estos animales. Agradezco muchísimo, obviamente, la invitación de Luis y todo el equipo de Medivet, también al Doc Aguilera, y bueno, espero verlos pronto. Estoy seguro que sí. De mi parte, Doc, prepárate. Te voy a preguntar todo. No, igualmente siempre estamos abiertos a consultas, todo el apoyo técnico del laboratorio siempre está más que presente. Bueno, doctor, antes que te vaya, ¿River o Boca? Ninguno de los dos. Boca. Venimos mal, pero sigo siendo de Boca. ¡Viva Boca! Doc, un placer. Feliz noche, Doc. Descansa.